buenas tardes, ingeniero. Somos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la carrera de Gestión de Talento Humano del tercer semestre. Y vamos a hablar sobre la formación económica social en el Ecuador. A continuación, una introducción. Ecuador, como muchos países de América Latina, ha atravesado diversas etapas de desarrollo económico y social, marcando por profundos cambios en la estructura productiva, en sus relaciones con el resto del mundo. El desarrollo del capitalismo en el país ha estado fuertemente influenciado por el contexto internacional, particularmente por la dependencia de recursos naturales como el petróleo, lo que ha determinado la orientación de su economía y las políticas adaptadas por los gobiernos. Por otro lado, la crisis actual de la sociedad ecuatoriana refleja la tensión interna y externa del país con un modelo económico que ha logrado resolver las profundas desigualdades sociales. La situación se ve agravada por una disputa geopolítica de los mercados, en lo que el Ecuador se ve atrapado en las potencias globales que luchan por acceder a sus recursos naturales. Este panorama ha generado un escenario de incertidumbre económica y social, que afecta tanto a la política interna como a la capacidad del Ecuador para tomar decisiones autónomas respecto a sus futuros. Estos tres temas, el desarrollo del capitalismo, las clases sociales y los grupos de poder, y la crisis actual en el contexto geopolítico, están interrelacionados y contribuyen aspectos claves para comprender la situación económica, social y política que enfrenta Ecuador en el siglo XXI. A continuación, los objetivos principales. Tenemos tres, un objetivo por cada subtema. Nuestro primer objetivo principal es analizar cómo el capitalismo se ha desarrollado en Ecuador a lo largo de su historia, identificando los factores claves que han influido en su evolución económica y las consecuencias sociales que ha generado, especialmente en términos de dependencia de recursos naturales y desigualdad estructural. Nuestro segundo objetivo es estudiar la estructura de las clases sociales en Ecuador y cómo los grupos de poder empresariales, políticos y económicos han influido en la distribución de la riqueza, el acceso a recursos y las dinámicas de poder, destacando desigualdades sociales y la exclusión de ciertos sectores de la población. Nuestro tercer objetivo es analizar la riqueza económica, social y política que atraviesa Ecuador en el contexto de las disputas geopolíticas globales, analizando cómo los intereses internacionales sobre los recursos naturales ecuatorianos han afectado a la soberanía económica y las condiciones de la vida de la población. Desarrollo. El Ecuador ha atravesado un complejo proceso de desarrollo capitalista que ha estado fuertemente influenciado por su inserción en la economía global, principalmente a través de la explotación de recursos naturales como el petróleo, las cuales han determinado en gran parte el rumbo de su economía. Desde la época colonial, la economía ecuatoriana estuvo centrada en un mundo extractivista, con una fuerte dependencia de productos como el cacao y más tarde en el siglo XX con el descubrimiento y la explotación del petróleo, que consolida la inserción del país en los mercados internacionales. Durante los años 80 y 90, Ecuador adoptó un modelo neoliberal, impulsado por el Banco Mundial, que promovió la privatización, la empatía del mercado y la reducción del gasto público. Este modelo trajo consigo ciertos crecimientos en algunos sectores, pero también intensificó las desigualdades sociales a favor del principalmente a las élites económicos y políticos, quienes contrataban los sectores claves de la economía. Esta estructura económica desigualó se ha reflejado en la distribución de clases sociales y el poder en Ecuador. Las élites, principalmente compuestas por grandes terratenientes empresariales del sector petróleo y minero y grupos políticos de alto nivel, han mantenido el control sobre la riqueza y las decisiones económicas del país. Por otro lado, las clases populares, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades rurales, han sufrido históricamente marginaciones y pobreza. Las clases medias, aunque creciente en algunos momentos, también ha sido vulnerable ante las crisis económicas recurrentes, ya que la falta de estabilidad y las políticas neoliberales no han permitido consolidar un modelo económico inclusivo. Los pueblos indígenas, que han sido actores claves en la lucha por la justicia social y la redistribución de la riqueza, continúan exigiendo acceso a los recursos naturales y la protección de sus territorios frente a los intereses de las grandes empresas. Conclusiones. Primera conclusión. El desarrollo del capitalismo en Ecuador ha estado marcado por las dependencias de recursos naturales, especialmente el petróleo, lo que ha generado desigualdad estructural. Esta economía extractivista ha favorecido a los élites, dejando a las clases populares en situaciones de vulnerabilidad, lo que requiere un modelo económico más diversificado y equitativo. Segunda conclusión.
Las clases sociales en Ecuador están profundamente marcadas por la desigualdad, donde los élites económicos y políticos controlan la mayoría de los recursos y el poder. Esto ha perpetuado la exclusión de sectores populares, especialmente indígenas y rurales, limitando su acceso a la riqueza y manteniendo las brechas sociales y económicas. Tercera conclusión, la crisis actual del Ecuador está marcado por tensiones económicas, sociales y políticas, exacerbadas por las disputas geopolíticas por sus recursos naturales. Los intereses internacionales han limitado la soberanía económica del país, afectando negativamente las condiciones de la vida de la población, especialmente en sectores vulnerables y rurales. Recomendaciones. Primera recomendación: es fundamental que Ecuador diversifica su economía, reduciendo las dependencias de los recursos naturales y promoviendo sectores como la tecnología y la industria. Además, se debe implementar políticas que fomentan una distribución más equitativa de la riqueza, garantizando un acceso justo a los recursos y reduciendo las desigualdades sociales. Segunda recomendación: es crucial promover político inclusivo que reduce las desigualdades sociales en Ecuador, garantizando un acceso equitativo a recursos y oportunidades. Se deben fortalecer las instituciones democráticas para contrarrestar el poder concentrado en los élites y asegurar la participación activa de los sectores exclusivos, especialmente indígenas y rurales, en la toma de decisiones. Tercera recomendación: Ecuador debe fortalecer su soberanía económica, diversificadamente su economía y reducción la dependencia de recursos naturales. Es fundamental negociar acuerdos internacionales que prioriza el bienestar de la población, protege los recursos naturales y promueve el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se define derechos de la comunicación afectados.